Hola a todos, ¿cómo están? Arrancamos un nuevo video de gallos de pelea, en esta ocasión junto a mi compañero, coequiper y por sobre todas las cosas amigo, Agustín Valetti. Agus, ¿cómo estás? Muy bien, Gaby. Me gusta que vos tus introducciones las haces más cortas. Yo siempre arranco, arranco de una con los tapones y después digo, pará, tengo que saludar porque la gente no sabe que yo ya vengo hablando y saludándote a vos. Sí, bueno, tal vez yo soy un poco más prosopopéyico, pero bueno, estamos acá con un nuevo video y queremos hablar un tema porque los domingos, que son los días que grabamos, aunque eso tal vez después cambie, pero igual a ustedes eso no les importa Sí. porque lo van a ver cuando esté editado, así que qué carajo les importa. Hoy queremos traer un tema que no es tanto de actualidad, aunque más o menos, no te creas. Bastante. Pero que sí es un tema súper importante. O sea, digamos, no es de actualidad porque no ha pasado nada concretamente en torno a eso, aunque también más o menos. Que es las drogas. Parecemos unos viejos, unos La viejos caceroleros. falopa, No, pero la falopa, Gaby, la la falopa. falopa, digámoslo, pará. Y ahora que aparezca el clip de Feynman, que aparezca el clip de Feynman. Sí. Sí, y el de, ¿cómo se llama? El de cha cha cha, mucha falopa. No, vamos a hablar hoy de drogas, pero sobre todo vamos a hacernos una pregunta que nos parece como muy pertinente, sobre todo siendo que en este enero, el 3 de enero concretamente, se capturó a Nicolás Maduro por parte de la Delta Force de Estados Unidos bajo el argumento de ser un líder narco, ¿no? Total. El líder de una organización criminal narcotraficante, dedicada al narcotráfico. Y la pregunta que hoy queremos hacernos y debatir en torno es cómo luchar contra el narcotráfico, ¿no? Porque tenemos en México, ¿no?, los carteles y una guerra contra la droga que ha dado como resultado infinidad de muertos. El año pasado tuvimos el asesinato de ese alcalde de una ciudad de Michoacán, que fue, para la redundancia, asesinado por plantear una confrontación directa, una mano dura para con estas organizaciones criminales. Acá en Europa tenemos el auge de clanes mafiosos como la Mocromafia, que es la mafia de los marroquíes y la gente del Magreb, que se dedica justamente al tráfico de drogas. Tenemos las mafias italianas, la 'Ndrangheta y la Camorra en el sur de Italia y funcionando a lo largo de todo el Mediterráneo. En Estados Unidos, todas las mafias, ¿no? Tenemos estados parias, como es el estado chavista, pero no solo. Se habló hace poquito, justamente Fonseca sacó un video hablando de cómo la dictadura nicaragüense también está metido en el negocio del tráfico de drogas. Corea del Norte está metido en el tráfico de drogas. Y tenemos incluso organizaciones yihadistas como ISIS, Boko Haram, incluso los talibanes dedicados a este negocio, fabricando drogas sintéticas, anfetaminas y demás en laboratorios subterráneos, ¿no? Si hay algo Entonces, que tenemos se una parece problemática. bastante claro, Sí. que es que, digo, de todo lo que vos estás diciendo, digo, que es que ser socialista, ser terrorista, no es gratis, alguien lo tiene que pagar y cuando se te acaba la plata de los generosos capitalistas o la gente ya no tiene la plata para pagar las cosas, también necesitas una mano fuerte del narco, que aparte le sirve como brazo de seguridad a muchos de estos terroristas, socialistas, de todos los tipos, que bueno, es un poquito un oxímoron entre las dos. Claro, pero fíjate, o sea, evidentemente los estados parias, como es el caso de la dictadura nicaragüense, el chavismo, Corea del Norte, son socialistas, pero por ejemplo, se sabe que parte de los vínculos que tenía Irán con Venezuela y Hezbollah con Venezuela giraba en torno al narcotráfico. Y me dirás vos si los ayatolás
en Irán, o Hezbollah en sí son de ideología socialista, ¿no? Entonces yo creo que acá lo que hay es una problemática. No, pero se encargan igual, se encargan de promover el socialismo en general, y sus aliados son socialistas en todas partes del mundo. O sea, es como si tiene cuatro patas, si tiene cola. Sí, pero en todo caso, o sea, yo no me atrevería a decir, horribles que sean, yo no me atrevería a decir que los ayatolás son socialistas. Si acaso, no, eso para nada. Trabajan bajo la idea de el enemigo de mi enemigo es mi amigo, pero exactamente. Yo lo que creo que acá hay una problemática que supera con creces las cuestiones ideológicas. Porque, no, y aparte hay sobradas los vínculos de personas relacionadas a las derechas que también han sido parte de entramados de narcotráfico. O sea, no se salva a nadie. Pero bueno, en toda la lista que estábamos haciendo ahora, justo estamos hablando de regímenes muy cuestionables y muy duros con sus poblaciones, justamente porque son muy autoritarios y necesitan de una red criminal para hacerse del poder también. Por eso, entonces hoy lo que queríamos hacer, insisto, no es un tema que esté en boga, pero me parece que es una pregunta súper interesante, y dado que hemos decidido hacer estos espacios en donde estamos los dos, un día uno plantea un tema, el otro día el otro plantea otro tema. Hoy, en este caso, me toca a mí, la vez pasada te tocó a vos y trajiste esto del siglo XXI. Hoy quisiera debatir esto y me parece súper interesante porque, de nuevo, o sea, ¿cómo se puede hacer para frenar esto? Porque es un flagelo a nivel global. Cuando empezó en los 70 todo el tema del narcotráfico, bueno, en 1971 lo estábamos hablando antes de entrar, Richard Nixon dio inicio a la guerra contra las drogas. Y llevamos 50 años en esto, y lo que antes era un problema de, podríamos decir, países bananeros, ¿no? De Colombia, Bolivia, Perú y demás, hoy es un problema a nivel global de dimensiones gigantescas. Precisamente esta lista que hacíamos al principio de la cantidad de estados, organizaciones que se dedican a esto. O sea, ¿cómo carajo frenamos esto, no? Así que, nada, vamos a tratar de encontrarle una solución a este nudo gordiano en el que... O por lo menos preguntárnoslo. En el que hoy nos encontramos. Sí. ¿Querés arrancar vos, Agus? Y yo creo que en principio, o sea, para arrancar, en realidad diría, vos decías como que no estaba muy conectado con todo lo demás, pero la realidad es que, como vos bien mencionaste, está conectado con lo primero que hablamos, de la captura de Nicolás Maduro Moros, un líder de una organización narcoterrorista directamente, no solo narcotráfico. Y me parece bien la definición de hoy en día en el que el narcotráfico en todo el mundo pasa a ser un sinónimo de terrorismo, porque el narcotráfico como organización criminal también de alguna forma infunde el terror, infunde la calamidad en todas las sociedades en las que se esparce. Entonces, en realidad está buena la definición de que de pronto pasan a ser sinónimos. Ni siquiera es narcoterrorismo, sino que el narcotráfico intrínsecamente de alguna manera también estamos hablando de una organización potencialmente terrorista, o por lo menos terrorista ya en los hechos, en lo que hace. Y después también yo creo que se ata en todo lo que estuvimos hablando de Trump en todo este tiempo, en la política de Trump para el hemisferio, que no tiene que ver solo con Venezuela, sino con todos los países del hemisferio, sobre todo el continente americano. Y él, desde el minuto uno, acordate qué es lo que dice cuando dice tenemos que hacer un muro en la frontera. Hay tráfico de personas, hay tráfico de drogas, nos traen violadores, nos traen criminales, nos traen a la peor lacra de sus sociedades. Entonces, por eso tenemos que hacer un muro. Y esa es el primer atisbo allá por el 2016, y por eso también digo, sirve por todos los temas que estuvimos hablando, de los 10 años del trumpismo, y también de cuando hablamos de todos estos años, cómo ha sido la guerra contra las drogas a lo largo de este tiempo en el mundo, y lo que será hacia adelante. O sea, siento que en realidad está bastante conectado con lo que venimos hablando. Quizás, como vos decís, no es un tema que todo el mundo está sentado en sus casas y prendiendo la televisión y están hablando de cómo vamos a confrontar el narcotráfico. Pero sí, de alguna manera, es un tema que constantemente se repite. Lo escuchamos en los ministros de seguridad, lo escuchamos en distintas personas todo el tiempo.
Y ahora, por ejemplo, está la noticia del jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, designado por Trump, obviamente, que convoca una reunión de los ministros de defensa, de todos los especialistas de defensa y de seguridad encargados en los gobiernos, para tratar distintos temas de la política de Trump, de la política de los Estados Unidos hacia adelante, para explicar básicamente cómo será la nueva doctrina Monroe que quiere implantar Donald Trump. La nueva, entre comillas, o sea, es como un revival de lo anterior. Entonces, ¿cómo será esta nueva visión en la que dicen, che, hay ciertas cosas que se tienen que ir? La influencia de China se tiene que ir. La influencia del narcotráfico, Estados Unidos la está viendo como un peligro intrínseco para su país. De decir, che, esto no puede estar, esta influencia tan grande del narcotráfico en todos estos países, que ya no son, como hablábamos antes y quizás lo profundicemos en otro video, ya no son nuestro patio trasero, sino que para mí empiezan a tratarlo como un patio delantero, empiezan a ponerle más atención a todo lo que hay por delante de ellos, todo lo que es Latinoamérica básicamente, y decir, ese flagelo nos afecta a nosotros también. Queremos que estos países no tengan la influencia ni de China, ni del narco, ni de los yihadistas, del terrorismo, como hemos visto en todos los países socialistas de la región, en Bolivia, en Venezuela, en lugares que se han convertido en una especie de no sé, pequeña guarida del Averno, para lo peor, la peor lacra de las sociedades. Entonces, creo que eso es una gran atención y que ellos, por ejemplo, uno de los ejes que tienen para tratar es luchar contra el narcotráfico. Y no parece como una cuestión de palabra, parece como una cuestión ya de política, de estrategia política de Trump y de la política pública que quieren dejar hacia adelante para los próximos presidentes, sean demócratas, sean republicanos, con mayor o menor de los matices que tienen ellos, pero para dejar esa política sentada de este va a ser nuestro foco en la región. Y Latinoamérica parece como con todas las luces encendidas, es la principal región de la que se quiere ocupar el trumpismo, por lo menos, en lo que va a alegar a la política norteamericana, de este va a ser nuestro foco, focalizarnos en sanear este lugar y que este lugar nos responda también a nosotros. Claro, pero hay una cosa, no, que me parece a mí, o sea, es cierto que Estados Unidos es el principal consumidor de narcóticos, de las drogas que se producen en el resto del mundo, pero al final del día no es un problema exclusivo de Estados Unidos. Incluso los países más afectados por el narco no son ni Estados Unidos ni los países de Europa, que también son consumidores, no al nivel de Estados Unidos, pero también son consumidores, sino precisamente los países productores y los países de tránsito. O sea, el grueso de la violencia del narco está en México, en Colombia, en Venezuela, bueno, en Ecuador, todo lo que tuvimos el año pasado, no, el anterior mataron un candidato a presidente a los tiros. En 2024, si no me equivoco. Entonces, por supuesto que todas esas cuestiones... Y Colombia, no nos olvidemos de Colombia, ¿eh? Por eso, Colombia también tiene un montón de problemas. Tiene las guerrillas que en gran medida están financiadas por eso. Con lo cual, esa política de confrontación directa para con el narcotráfico que tiene Estados Unidos y que la tiene, o sea, insisto, la guerra contra las drogas empieza en 1971, declarada por Richard Nixon, ¿no? O sea, y... El título actual y lo de la guerra contra las drogas empieza ahí, porque... ¿Cómo, perdón? No, digo, el título actual de la guerra contra las drogas empieza ahí, porque la realidad es que siempre ha habido, de alguna manera u otra, una confrontación entre el poder y el narcotráfico, y también de alguna manera, o sea, si querés nos podemos remontar al 1700 cuando hablábamos de los corsarios yendo contra los piratas, y también ahí había tráfico de estupefacientes, y había opio, y habían los buques llenos también de mercancías y del mercado negro, o sea, había toda una discusión, y también siempre hubo convivencia de los estados o de las fuerzas policiales que tendrían que estar luchando contra el narco, que de alguna manera, bueno, iban y se aliaban con estos criminales. Claro, pero fíjate que
En realidad la lucha contra el narcotráfico, o sea, así como la conocemos, esta confrontación ha sido, o sea, arranca en 1971 y no es un dato menor, o sea, porque es cuando Estados Unidos empieza a mandar a la DEA a Colombia, se crean los primeros departamentos de control y prevención, y sin embargo, insisto, los resultados son bastante lamentables, viendo que llevamos en estos 50 años, o sea, no solo el negocio ha crecido, se ha fortalecido, han surgido redes, contactos, rutas y demás, sino que el número de muertes y de violencia en torno a esto se ha incrementado. Y yo ahora no tengo el dato exacto, mira, lo voy a buscar. Mira. A ver, ¿de qué Mira, ¿ves? En es este, porque por suerte tengo. En 1937 la marihuana se prohíbe en Estados Unidos. Sí. Y me imagino que por esos años también la cocaína, porque para empezar la Coca-Cola se hacía con coca. Con lo cual digamos, esta cuestión de convertir a las drogas en algo ilegal es algo propio del siglo XX. Antes, si se quiere, en el primer cuarto del siglo XX y para atrás, las drogas no eran ilegales. Podemos hablar de la guerra del opio, cómo China ilegalizó el opio y demás, pero en términos generales eran cosas que estaban ahí. Incluso si miramos la historia, bandas organizadas en torno al comercio de estupefacientes y demás es algo propio del siglo XX y el siglo XXI, no existe para atrás. O sea, habría bandas de otras cosas, bandas criminales, mercenarios, pero no grupos narcotraficantes. Y en ese sentido, y viendo el enorme poder, que esta es por lo menos mi postura, viendo el enorme poder que este negocio le entrega a organizaciones criminales, ¿no? Al punto de que, como decíamos al principio, tenés narcoestados, tenés países horribles como Corea del Norte, que entre otras cosas se financia con el tráfico de drogas. Yo creo que llegados a este punto, un presidente que aparte, perdón, drogadicto. No me cabe ninguna duda de que Kim Jong-un es un drogadicto. Sí, bueno, eso yo no lo sabía, pero puede ser, no me extrañaría. No me consta, pero no me cabe ninguna duda. Como eso de bueno, no importa. Pero no, sí, a lo que voy es que tenés un negocio tan grande que queda en manos de organizaciones criminales que me parece, y esta es mi postura y justamente por eso traje el tema, porque me parece que es una cosa interesante de plantearlo, tal vez deberíamos volver sobre nuestros pasos y volver al estatus previo de 1937 y legalizar esto. Porque, aunque las drogas son una cosa terrible, y es un flagelo, y las adicciones de las drogas es una cosa terrible. Yo he tenido amigos y familiares cercanos que cayeron en eso y ha sido una cosa muy jodida, sin desconocer esa realidad terrible. Lo cierto es que la ilegalización a día de hoy lo único que hace es entregarles en bandeja de plata el negocio a tipos como Maduro, como Ortega, como Hezbollah, los talibanes, la macromafia, el cartel Jalisco Nueva Generación, al Chapo Guzmán y tantos otros. Entonces, siendo que están asesinando alcaldes, están asesinando presidentes. En México, la cantidad de influencers que han muerto. O sea, pero ya no hablamos de ciudadanos que uno no los conoce, figuras conocidas que mueren a manos de estos delincuentes, de estos asesinos. O sea, siendo que es un baño de sangre, por supuesto que la legalización no termina con las organizaciones criminales. En Estados Unidos, cuando se volvió a legalizar el alcohol,
que había dado origen a la mafia italiana, irlandesa, judía y tantas otras, esas mafias no desaparecieron, pero ciertamente les quitó gran parte de su sustento y de su modus vivendi. Y después con los años y con una confrontación frontal y bueno, tuvimos otro fallo técnico, Dios mío, qué bronca. Pero bueno, retomamos. No sé qué te estaba diciendo, Agus, pero yo lo que te decía era esto de que para mí hay que volver a al estatus previo de 1937, que es cuando se ilegaliza la marihuana y después empiezan a ilegalizar las otras drogas, porque lo que estamos haciendo es básicamente entregándole este negoción a un montón de gente horrible, que no tiene ningún problema en cometer los actos más terribles, y además que de paso está financiando de nuevo carteles, grupos terroristas, etcétera. Sí. Sin desconocer, ¿no? El flagelo que supone. Y lo otro que te estaba diciendo es que obviamente que la legalización no supone el fin de las organizaciones criminales, como se vio en el caso de las mafias italianas, irlandesas y demás, que surgieron al calor del prohibicionismo en Estados Unidos. Pero que sí la restitución de la legalización del alcohol supuso un varapalo durísimo, porque perdieron su principal modus vivendi, ¿no? O sea, fíjate que fue en los años 20 y 30 el boom de esas mafias, y después en los años siguientes empiezan a perder terreno. Y entre otras, muchas otras cosas, se debió a esa legalización. Por eso me parece pertinente que, viendo la fuerza que han tomado, que ha tomado la criminalidad en torno a este negocio, tal vez deberíamos plantearnos restituir la legalización, insisto, sin desconocer el flagelo que supone las adicciones. Tiene muchas aristas esto que estás planteando. Algunas me voy a acordar de tratarlas ahora y otras lo seguiremos viendo ahí en el transcurso del video, pero la realidad es que, por ejemplo, esto que vos decís, la comparación con el alcohol, para mí no tiene nada que ver. Yo acá me di cuenta, yo dije, pienso que vamos a tener posturas distintas, y vaya que las tenemos, pero para eso estamos en este corral, en Gallos de Pelea. Viste, me divierten las expresiones de nuestro programa. Bueno, no, pero digo, para mí no tiene asidero, pero por una cuestión sencilla. El alcohol, vos estás hablando de un solo flagelo, de un solo problema. Cuando hablamos de las drogas, estamos hablando de 20.000 flagelos distintos. Estamos hablando de hongos alucinógenos, estamos hablando de drogas de diseño de distintos tipos, de distintos niveles, distintas formas de adicción, distintas formas de destruirte la cabeza. Estamos hablando de la marihuana, también obviamente estamos hablando de la cocaína, estamos hablando de tantos problemas que es como, no es lo mismo decir, bueno, nosotros solucionamos más o menos, o sea, decir, la criminalidad del alcohol, lo solucionamos, bajaron los índices de las mafias y demás, después de la prohibición, después de la ley seca, después de remover la ley seca, obviamente estoy diciendo, claro. Pero ahí estamos hablando de un solo flagelo, y es como, bueno, sí, yo creo que la sociedad puede estar preparada. En algún punto te puedo conceder que la sociedad puede estar preparada para afrontar un flagelo, pero un flagelo a la vez. O sea, eso es lo que pasó también con el tema del alcohol. Pero después también otro tema que vos decías del tema de, bueno, obviamente van a seguir habiendo organizaciones criminales también. Pero la realidad es que, por ejemplo, si hablamos de personas horribles y de organizaciones horribles, podemos hablar de muchos capataces de industria del alcohol, o también de otros negocios, como Lockheed Martin, o como muchas de los que son parte del complejo industrial norteamericano. O sea, digo, no me parece que ellos tampoco sean santos del mundo, son personas que negocian con la sangre, negocian con la guerra. Entonces, creo que hay organizaciones que desde un punto de vista moral incluso o ético también son nefastas y son completamente legales. Entonces eso también no es que va a dejar de haber algo dañino, digamos, o personas malas, digamos, organizando las cosas. Pero sobre todo me parece que el problema que atañe el tema de la legalización es la promoción.
Cuando vos legalizás, algunos diferencian descriminalizar con legalizar. La realidad es que están intrínsecamente relacionados y uno lleva al otro después de un tiempo. Y legalizar también se convierte en una promoción. Cuando vos tenés, como pasa en Argentina, que no tenemos legalizadas muchas de las drogas, pero sí se ha empezado, han empezado algunos a tener una política de facto, digamos, dependiendo de las provincias, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, en las que tenían folletos, carteles de propaganda diciendo cómo habría que drogarse adecuadamente. Eso es promoción de las drogas. Entonces vos cuando decís, bueno, no criminalizo, no sé qué, pero en realidad estás promoviéndolo. Cuando vos estás incentivando, le estás generando un incentivo más. Porque en vez de quitarle incentivos, para mí la prohibición, para mí el freno, el bloque, digamos, de que el Estado te frena con eso y el Estado también como ordenador de las cuestiones, de eso también se basa esta discusión, que incluso se puede ampliar otro día a otras cuestiones, pero si el Estado también en parte tiene un rol de ordenador de las cuestiones morales de la población, si define algunas cuestiones que la sociedad, cómo quiere que su sociedad sea. Bueno, sí, me parece que en un punto sí, y eso uno lo tiene que aceptar y lo tiene que saber. El tema es discutir cómo, qué cosas, etcétera, ver si son las correctas o no, pero yo creo que justamente una cuestión que hace tanto daño, y sobre todo a la juventud, y en países arrasados por el socialismo, justamente por estos regímenes que se basan en gente pobre, gente que después quede estupidizada, gente que ya no tenga forma de razonar. Entonces, si estamos hablando de todo eso, el mundo de las drogas también favorece a la estupidización, favorece a que la gente sea cada vez más sierva de un punterito que le favorece, le da la falopa y también le da el plan. Entonces, ese tipo de redes de criminalidad que están ya de por sí en este momento entre el Estado y entre organizaciones criminales, lo único que haría el legalizarlas es blanquearlas. Es de pronto decir, no, pero yo no estoy haciendo nada ilegal, yo estoy simplemente trabajando en algo. Tengo dos trabajos. Tengo un trabajo con el Estado de coordinador de las cuestiones barriales de acá, puntero, y también tengo mi trabajo de revendedor de la marca de drogas del momento. Para mí tiene, por eso digo, traté muchas aristas, pero porque también vos en la introducción trataste varias, ahora sigamos desarrollándolas. Sí, a ver, vos mencionaste las empresas de arma y las empresas del alcohol y demás. A ver, en esas empresas uno puede tener un desacuerdo, si se quiere, ético, moral, le puede parecer mal, como, no sé, las empresas de tabaco y demás. Pero lo cierto es que no andan por ahí matando gente, ni convirtiendo a niños en soldados, ni haciendo tiroteos en los barrios como pasa en Rosario o pasaba en Rosario, ni amenazando, como es el caso de la mocromafia acá, que tienen amenazada a la hija de los reyes de Holanda, que incluso se tuvo que mudar a España precisamente porque está amenazada de muerte. O sea, creo que hay una diferencia abismal en torno a eso, y aunque uno puede decir que son industrias con bastantes cosas oscuras, Obvio. Lo mismo se puede decir, si se quiere, de las farmacéuticas y demás, pero creo que hay una diferencia abismal entre eso y qué sé yo, el Chapo Guzmán, ¿entendés? Entonces, sí. Mi argumento, mi planteo de por lo menos pensar en retornar al estatus pre-ilegalización de las drogas, no es una cuestión desde una perspectiva ética o moral, sino desde una cuestión pragmática. O sea, le estamos dando un negocio multimillonario a gente, a criminales. Y lo que estamos consiguiendo con eso es que las bandas criminales se fortalezcan, crezcan, sean capaces de reclutar, de contratar, de comprar policías, etc. Sí, pero ahí hago una pregunta. En la legalización no serían capaces... Déjame contarte una cosa. Sí. Déjame contarte una cosita y ahora me decís lo que vos. Fíjate que hay un reel que vi de unos humoristas mexicanos. No creo que lo encuentre. Si lo consigo, lo subimos.
que era un químico, era un reel de humor, un short de humor, que era un químico mexicano que iba a lo que sería el CEPE, la agencia de trabajo para la gente desempleada en México, y entonces le atendía una burócrata así sin ganas ni nada, y dice, mira, te tengo un laburo que es de 9 a 9 por, tiro números random, 600 euros, y es en negro. Y el tipo dice, uy, mierda, pero yo estudié química, tengo posgrado, y la mina le dice, bueno, es lo que tengo. Entonces, después va a un laboratorio privado y le dice, sí, acá, te pago no 600 sino 800 si el trabajo es en blanco, pero tal vez tengas que trabajar los fines de semana y vacaciones, fíjate cuándo tenés. O sea, un trabajo bastante chorongo, mejor que en la cosa de empleo público. Y después termina con un narco que le dice, ¿cuánto te ofrecieron? No, lo máximo que me ofrecieron era 1000 euros al mes. Le dice, no te preocupes, yo te ofrezco 2000 a la semana si trabajás en mi laboratorio de qué sé yo, de anfetaminas o de lo que mierda sea. Sí. Entonces, claro, con la cantidad de plata que genera esa gente, podés comprar sociedades enteras, y es lo que pasa en estos países. Por eso vuelvo a esto. Mi argumento no es un argumento ni ético ni moral, sino pragmático. O sea, hay que sacarle esa guita a esa gente. Aunque el negocio sea una mierda y las adicciones sean una mierda y las drogas sean una mierda, hay que sacarle el negocio a los delincuentes. Que esa es como por donde va lo que yo digo. No, eso, yo estoy de acuerdo igual en esa noción de sacarle el negocio. El tema es el cómo, o sea, quizás disentimos en el cómo. Yo mira que soy pragmático en muchas cosas, pero justamente me parece que en esto vos no podés, vos le estás cediendo, primero le estás cediendo el control de la narrativa, le estás cediendo la narrativa a ellos, todo lo que ellos le vinieron infundiendo a las sociedades terminan teniendo razón. No, bueno, al final eran los malos, los policías, los que estaban criminalizando todo, no sé qué, y no eran los malos ellos, no eran los malos las drogas que ellos vendían, son consumos libres de la gente y demás. Segundo, que le estás quitando un desincentivo, porque la criminalidad, el que esté en negro, toda esta actividad, también es un desincentivo para mucha gente, por lo menos mucha gente que quizás no son consumidores asiduos, que quizás después cuando sea legalizado, cuando lo puedan consumir tan fácilmente, lo podrían conseguir y se acercarían igual a querer probar esas drogas, y lo harían igual. O sea, obviamente el que lo quiere acceder se va a buscar el vericueto y va a encontrar, y también está el atractivo de la prohibición para mucha gente, obviamente, lo sabemos que también hay una cuestión psicológica de los seres humanos en que lo que está prohibido mucha gente le atrae más, obviamente, pero también hay mucha gente que le desincentiva la consecuencia que hay detrás de meterse en eso, en ese negociado, y si no, se incentivaría más a que esa gente de pronto diga, bueno, sí, ¿sabes qué? Está bien, voy a meterme en esto. En las sociedades, sobre todo en las sociedades en las que no está tan cooptado, no son tan cooptadas por el narcotráfico como la mexicana, o sea, pues justo usaste el ejemplo de México, pero digo, quizás en México encima también corre también las amenazas, corre el vínculo que el narcotráfico ya tiene dentro de las comunidades, que algunas comunidades las controlan de manera completa, cuando se hablaba incluso en Argentina del miedo de que lo que pasa en Rosario se traslade al Gran Buenos Aires, que ya llegó, que ya está acá y que está en la ciudad de Buenos Aires, y que los ricos participan en eso, porque también hay una parte en la que no es los sectores marginales, son los sectores marginales en donde de alguna manera los sectores más ricos a veces empujan a que ahí sean sus offshore, sus fábricas tercerizadas de todo lo que después ellos van a terminar consumiendo o lo que le van a terminar vendiendo a un montón de gente. Y ahí están los del Nordelta y todo lo que hay en el norte de Argentina y las limusinas que pasan por la Villa 1114 a buscar y a repartir droga. Entonces, digo, toda esa lógica también uno la tiene que tener en cuenta cuando habla de este mundo. No, sin lugar a dudas, pero mira, acá hay varias cosas, estoy tomando nota porque ahora ya somos súper profesionales acá. Mira, primero vos decís que ellos les cedemos la narrativa a ellos. Yo me pregunto, ¿quiénes son ellos? No, o sea, podrías decir que la izquierda, pero es que a mí me tienes cuidado si la izquierda... Pero el narcotráfico, yo te digo, o sea, si hay algo que beneficia a los narcos es el hecho de que la droga esté prohibida. Si se legaliza y todo, como planteaba este pensador español, ahora no me acuerdo, pero bueno, lo vamos a meter. Exactamente, sí. Escotado, claro, exactamente. Escotado, que él decía que había que legalizar todo. Les arruinás el negocio. O sea, yo creo que los primeros que quieren mantener prohibida la droga son los narcos, no son
ellos no son pro legalización, todo lo contrario. Y otra cosa es que, o sea, es cierto que en países como Latinoamérica hay sociedades muy vulnerables y demás, que pueden ser fácilmente víctimas de las adicciones y demás, pero lo cierto es que a día de hoy, y la prueba está, es que tanto la prohibición como la guerra contra el narco no ha disminuido el consumo, sino que por el contrario ha aumentado a pesar de. O sea, si la prohibición sirviera de algo y la lucha contra el narcotráfico sirviera de algo, lo que veríamos desde 1971 hasta la fecha es una reducción del consumo y una reducción de la comercialización y una reducción del poder que tienen las organizaciones que se dedican a este negocio. Y pero lo que vemos es todo lo contrario, es una expansión de esto. Estamos hablando Sí. Dame un segundito y ahí te digo. Sí. Y si bien es cierto que no es comparable el alcohol con las drogas, en la ley seca lo que se comprobó, y me parece que es una prueba lo suficientemente clara como para obviarla, es el hecho de que las prohibiciones no reducen el consumo. O sea, durante la ley seca la gente no redujo su consumo de alcohol. Lo que hacía era consumir cosas adulteradas, más fuertes, etc. Porque además esa es otra cosa, y lo vimos hace un par de años en Argentina con la cocaína esa adulterada que mató un montón de personas. Honestamente, o sea, insisto, el consumo de droga y sobre todo, no tanto el consumo de droga, porque la verdad que si vos te fumas un churro o qué sé yo, te pegas un tirito, es tema duro. Sí. El problema, a mí me parece, es la adicción y la dependencia, y es cuando el consumo de una sustancia te termina dominando a vos, que es lo mismo con el problema del alcohol. O sea, si vos te tomás una cerveza o un vermucito, sí, está pero fenómeno. Hay sustancias, el problema pero, bueno, ahí justamente lo decís vos. Hay sustancias que tienen una mayor tasa de adicción que otras. El alcohol, no estamos hablando de un tipo de droga, no es una droga justamente, pero digo, no es un tipo de algo que utilice la gente para ponerse, entonarse de alguna manera, que genere tanta adicción como generan sí todas las drogas, incluida la marihuana, porque es falso que la marihuana no genera adicción en la gente que lo fuma tan asiduamente, cada vez es más adicta. Una cosa es fumarse un churrito, la gente que capaz se lo fuma una vez cada tanto, le comparten alguna vez y alguna vez lo fuma, pero hay gente que es adicta, hay gente que ya tiene un problema con eso, y es falso también mucho de la promoción que se ha hecho en estos tiempos hoy en día de que la marihuana no genera problemas neurodegenerativos, que no acentúa muchos problemas genéticos que ya tiene uno relacionados a trastornos neuronales. Digo, entonces la realidad tiene que ver con que es mucho más complejo el mundo de las drogas, sobre todo cuando hablamos de las drogas de diseño, repito, pero ya incluso lo que estoy diciendo de la marihuana también es un tema a tener en cuenta. Ahora, es verdad que, por ejemplo, esto que vos decís, no se ha, en muchos casos no se ha reducido el consumo, pero no podemos tomar la falencia de una política que, si decimos, bueno, queremos hacer una guerra contra las drogas, pero tenemos también que revisar cómo se ha librado esa guerra contra las drogas. Si en muchos casos no ha habido convivencia entre la policía, entre grandes estados, entre directamente agencias gubernamentales enteras, entre la DEA, entre la CIA, entre el FBI y algunos carteles organizados en los que han tenido pactos, en los que han tenido acuerdos en el medio, algunos de los que no conocemos también incluso, en los que han mantenido las drogas en ciertos lugares, digamos, y lo han mantenido como algo offshore, por ejemplo, de Estados Unidos o de muchos países, pero siguen habiendo problemas. Fíjate el caso de Holanda, o sea, también no es que los casos de legalización son casos exitosos en los que la gente se droga menos, sino que después vos vas por la calle y te cruzás gente en Holanda y hay lugares en los que no podés caminar porque la gente está completamente del marote, o lugares en Estados Unidos en los que las drogas tal vez tienen una mayor flexibilidad en las leyes, sobre todo en las cuestiones de criminalidad, de decir, bueno, no te vamos a criminalizar si estás drogado con esto, aquello, y son zombies. La pandemia del fentanilo, que no afecta solamente a Estados Unidos, sino a muchos lugares, y el fentanilo, de hecho, es una droga que se utiliza, lo sabemos, para los hospitales. Claro. O sea, es una droga que después, en tal caso, hay gente que consigue sin receta para drogarse en dosis, para dormirse y quedar como zombie, como burro tirado en cualquier lado,
Y eso es lo que también está afectando, como en algún momento afectó el opio en China, digo, o sea... Sí. Pero por eso yo te digo una cosa, fíjate esto. Tenés estas cosas. Primero, en Holanda está despenalizado, no está legalizado y solo la marihuana. Yo, en mi caso, lo que planteo es una cosa más disruptiva, que es la legalización. O sea, que vos puedas comprar las cosas, no sé, como en un estanco acá en España, que vas y compras tabaco. En eso soy full escotado. Y hay una cosa que es cierta, o sea, la adicción, es una cosa durísima, que hay que atenderla, pero para mí hay que atenderla desde una perspectiva de salud pública, que eso no se hace o se hace muy poco. Entonces, fíjate una cosa, yo prefiero que todo el enorme dinero que se gasta a día de hoy en combatir el negocio del narco se vaya a ayudar a esas personas que tienen problemas de adicción. Y acá meto a la gente con problemas de adicción al alcohol, porque aunque el alcohol no es una droga per se, primero, la adicción del alcohol en los últimos años se ha disparado. Mira, acá tengo datos de la OMS que alrededor del 5% de todos los fallecimientos globales son como consecuencia del alcohol, del consumo excesivo del alcohol. O sea, el tema del alcohol es una cosa durísima, que además genera unos problemas en las familias y demás terribles. Entonces, hay una cosa que es que, primero, vivimos en una era en donde todas las adicciones se han disparado. Todas, absolutamente todas. O sea, el alcoholismo, el tabaquismo, el consumo de estupefacientes, psicotrópicos. Bueno, ahora se habla también de la adicción a las redes sociales, las pantallas, la pornografía y tantas otras cosas. Lo cual también da cuenta de que vivimos en una era en donde, como individuos o en sociedades que como individuos nos sentimos, no sé, completamente insatisfechos. ¿No? Ahí podríamos hablar de la modernidad y de un montón de cosas que no lo vamos a hacer para no extender esto ad eterno. Te hago un punto en eso que vos decís de lo de la modernidad. Digo, también hay que atacar, cuando hablamos de estos temas de las drogas, no es solamente, obviamente, como vos decís, no es solamente hablar de las fuerzas, digamos, de las fuerzas policiales, fuerzas de defensa, fuerzas de seguridad, lo que sea. Digo, es también hablar de qué es lo que estamos haciendo con nuestras sociedades, es también hablar de qué es lo que estamos haciendo con nuestros niños. Digo, si los estamos incluyendo en nuestras sociedades, en qué situación están, porque cuando hablamos de la marginalidad, digamos, la marginalidad se lleva muy bien con la perpetuación de la marginalidad, con los lugares en los que se favorece al sostenimiento de la pobreza, donde hay redes clientelares, donde muchos políticos se aprovechan de todo eso y donde el narco también se aprovecha de todo eso, pero también en la formación, digamos. Yo creo que también hay un problema en nuestras sociedades en cuanto a los valores que se tienen hoy, la integración de las comunidades que se tiene hoy versus la integración de las comunidades antes. Y yo creo que por más problemas que, digamos, se han tenido en la historia, el alzamiento de muchas de estas cosas, que no tiene que ver solamente con las drogas, tiene que ver con el estado del mundo en este momento. Yo creo, nos estamos alejando de la integración de nuestras comunidades, antes basadas más en valores de justamente de la comunidad, de la familia, de la religión, de la iglesia que tenés en tu comunidad, de donde te cruzás con tus vecinos y amigos y demás. Yo creo que eso también hay que trabajarlo en las escuelas, hay que trabajarlo profundamente en una cuestión de valores en las escuelas, porque después estar hablando de no, porque sí, tenemos que estar atendiendo y de repente el Estado se convierte en un... que ya hoy en día tiene redes de atención para la gente que es víctima del narcotráfico, que es víctima de las adicciones, no solamente del alcohol, sino también de las adicciones relacionadas a las drogas. Y de repente se tiene que convertir en un gran atendedor de toda esa gente, y eso le sacamos un poco de plata en impuestos a estos tipos que se legalizan y que tienen su negocio ahora legal, pero siguen siendo esos tipos. Porque no te creas, esa gente se va a legalizar, va de pronto a dejar de ser criminal y va a pasar a la ley y va a pasar a tener sus negocios legales y van a seguir siendo ultra ricos en base a la miseria de otras personas, en base a la podredumbre de la gente pobre.
en base a promover la marginalidad, en base a promover la muerte directamente de mucha gente. Sí, van a poner campañas de concientización promovidas por el cartel de los soles, promovidas por el cartel del Chapo Guzmán y demás. Y de repente va a decir... Maduro haciendo un comercial. Claro, va a decir, de repente, eso va a estar bueno. va a decir, no te tomes una falopa mal cortada, seguí estos siguientes pasos en televisión nacional, después de que te veas el programa, no sé, no se me sale el de El Hormiguero, por ejemplo, te aparece después del Hormiguero, te aparece una publicidad del Chapo Guzmán y de Maduro diciendo cómo cortar bien la falopa, y los niños y las familias van a consumir eso, y se fomenta de vuelta una práctica que es nociva para la gente y que el Estado después se tiene que hacer cargo de eso. No, para mí no cierra. Claro, pero a ver, yo creo, varias cosas. De nuevo, para mí la cuestión... A ver, hay varias cosas. Vos decís que primero que nada, que la despenalización... que insisto, yo no hablo de despenalización, yo voy más allá, tipo escotado, la legalización lisa y llanamente, que eso va a dar pie a que el Chapo Guzmán, Maduro, el cártel Jalisco Nueva Generación y demás se adueñen del negocio, cosa que no creo que pasaría, porque, o sea, no creo que ellos tengan la capacidad de competir, no sé, contra Bayern o las farmacéuticas y demás. De nuevo, yo no niego que el flagelo de las adicciones, de las drogas y de todas las drogas, sea un problemón y sea una tragedia. Pero, de nuevo, pienso en lo que ha sido para los venezolanos el hecho de que un régimen tan horrible como el chavista, habiéndosele cortado todas las formas de financiación por el alcohol y demás, haya podido seguir manteniéndose a través de las drogas. Imagínate si no hubiesen podido hacer eso, porque en Europa y Estados Unidos las drogas están legales y ellos no pueden competir con eso. Hubiese sido una cosa positiva para los venezolanos. Imagínate lo que sería para los mexicanos o para los colombianos que han sufrido años de las luchas de los cárteles, a Pablo Escobar poniendo bombas en hoteles, edificios, en aviones, si ese negocio multimegamillonario no hubiese existido. O sea, hubiese sido una bendición para todas esas sociedades, ¿entendés? Entonces yo lo pienso desde ese lugar. Hay un problema que es el tema de la adicción, por supuesto. Y eso tiene que ser abordado, por supuesto. Y que en ese sentido me parece que el Estado hace muy poco. El Estado y la sociedad en términos generales. Y también es cierto lo que mencionabas antes, que vivimos en una sociedad que tiene muchos problemas a nivel social. La gente está muy sola y por eso las adicciones se han disparado. En gran también parte, han crecido los trastornos mentales. O sea, vos dijiste, crecieron las drogas, pero también han crecido los trastornos mentales, los casos de depresión, los casos de suicidio. Por supuesto, por eso, sí, o sea, fíjate que no casualmente todas estas cosas se empiezan a disparar tras el surgimiento del smartphone, que nos ha permitido estar hiperconectados, pero al mismo tiempo ha aumentado la soledad. Creo que es un proceso de adaptación con una tecnología completamente disruptiva que como sociedades nos va a llevar un tiempo a acomodarnos. Creo que más tarde o más temprano eso se terminará decantando de una manera equilibrada, ¿no? Como todos nos fuimos para un lado y tenemos que encontrar el equilibrio. Pero a mí lo que me preocupa, o por lo menos de donde surge este planteo, no es desde una cosa naif de hacer lo que vos quieras, total. No parte desde un individualismo nihilista o infantil, sino de qué garompa se puede hacer para que estas cosas, de nuevo, un gobierno horrible como el de Maduro, Pablo Escobar poniendo bombas, el cártel Jalisco Nueva Generación matando influencers, teniendo ese lugar en donde encontraron que era como un Auschwitz, donde mataban y torturaban y después mataban, porque sí, los mataban y después los torturaban, está un poco raro. Torturaban y mataban personas, o sea, son unas cosas realmente espeluznantes
que se financian porque, de nuevo, le estamos entregando un negocio multimillonario a estos ¿Y pero tipos. por qué lo queremos? Y no es que yo esté acá... No, yo no quiero que tengamos, entre comillas, digo, que nuestras sociedades tengan ese negocio multimillonario. Pues digo, después decimos, lo entregamos, pero que queremos que lo tengamos, decimos, bueno, no, que lo tengamos nosotros. Claro, pero es que al fin hay una realidad, que es que la gente consume eso. O sea, la gente consume drogas. No nos gusta, es una mierda, pero es una realidad. Pero yo creo que es un acto de madurez asumir que eso pasa, es como lo del alcohol. Es como... No, sería genial que la gente... O como lo del cigarrillo. El cigarrillo es una mierda, sí. Pero... podemos ilegalizarnos porque nos parece mal, porque enferma, porque da cáncer y demás. Pero lo cierto es que la gente fuma y va a seguir fumando. Pero no es porque los efectos que tiene la persona, es por los efectos que tiene en la sociedad esa droga. No es... O sea, es por los efectos que tiene la sociedad, lo destructivo que termina siendo para las sociedades. Y no estoy hablando solamente de los carteles, estoy hablando de las drogas en sí. Entonces, no es por el efecto individual que tiene en una persona, decir que se va a ir con éxtasis en una fiesta tecno y no sé qué, una rave, lo que sea, sino por el efecto que tiene después en sus familias, en sus comunidades, en estar chocándose por la calle, en un montón de cosas. Y no pasa solamente con la falopa mal cortada, con la droga adulterada, sino también con la droga per se, incluso la súper bien diseñada y demás. No. Pero bueno, o sea, digo, eso en realidad termina afectando igual a todo el mundo. Y no creo que sea porque hayan falencias en la guerra contra drogas, en pensar que el narcotráfico es un enemigo y que tiene que ser derrotado, porque hayan falencias, porque hayan tipos que hacen negocios con ellos. Si vamos a hablar, por ejemplo, incluso de líderes de países, los Bush y los negociados que tenían del narcotráfico en Latinoamérica, o muchos otros que han tenido negociados en Latinoamérica tercerizados, digo, más allá de todo eso, uno tiene que decir, bueno, líderes decisivos, uno tiene que buscar la política decisiva que vaya y que realmente vaya, porque realmente yo creo que contra el poder de estados fuertes, no estados débiles, no estados debilitados contra cualquier otra organización del país, sino estados recontra fuertes que puedan recuperar el control, porque acá lo que nos está faltando es pensar en qué es lo que se necesita para frenar esto, recuperar el control de la territorialidad del Estado. Hay estados que están fallando en controlar su territorio. ¿Es tu territorio o es el territorio de las mafias? Si es el territorio de las mafias, entonces hacés como Aníbal Fernández en su momento, ministro de Seguridad en Argentina, 2 veces, cosa de locos, y que de pronto lo ponemos ahí que dice, no, la guerra contra el narco ya se perdió, ya tenemos que rendirnos, bandera blanca. O vamos con todo, los colgamos, los masacramos, terminan muertos muchas personas, inclusive inocentes, porque seguramente el narcotráfico se va a cobrar las vidas de inocentes, pero terminamos con esto de una vez y para siempre. Por lo menos les marcamos la cancha de que acá hay una barrera en la que no se pasa. Pero hay estados que no quieren recuperar la territorialidad. Se la prefieren entregar, prefieren decir, listo, me voy a encargar de hacer la atención de la gente. Y yo creo que no es un tema de recuperar la atención de la gente, sino de recuperar la territorialidad, recuperar el poder de la fuerza del Estado y que el Estado sea el que marca la cancha. A ver, yo creo que una cosa es la lucha frontal contra las organizaciones criminales de toda índole, ¿no? Y en ese sentido, en eso yo estoy de acuerdo. Contra la mafia italiana se la terminó desarmando porque se impusieron leyes más duras. Uh-huh. Por lo menos en Estados Unidos se armó todo un entramado legal, judicial y policial enfocado en reventarla, y en efecto funcionó. Y era una mafia que justamente evitaba meterse en el negocio de las drogas porque sabía lo duro que eran las penas en torno a ella. Y aún así, siendo que era una mafia que históricamente se mantuvo al margen, se la desmontó, digamos, de seguir andando, alguna cosa así, pero ya muy reducida. Sí. En ese sentido, sí, la lucha contra las organizaciones criminales, sí, con todo. Desde ya. Ahí estamos en la misma línea. O sea, no estoy planteando una cuestión, si se quiere, zafaroniana de... No, lo sé. Laissez-faire, laissez-passer.
Pero me parece que de manera paralela... Perdón, pero qué cosa que Zaffaroni sea justo el laissez-faire, laissez-passer, Dios mío. Sí, bueno. El ultraliberal de Zaffaroni, Dios mío. Con sus prostitutas en su despacho. Pero digo, de manera paralela, me parece que yo creo que hay que sacarle ese negocio a estas organizaciones, porque la lucha frontal no ha funcionado. Por más de que ha sido una lucha que probablemente en muchos países no ha funcionado, ha sido muy... con muchos baches, con corrupción y demás cosas, me parece que hay que sacársela. Y yo, de nuevo, sé que las drogas de diseño, el fentanilo, y hay un montón de cosas que son terribles, realmente terribles. Y también, y que la adicción, porque el problema no es el consumo, de nuevo, haciendo un paralelismo con el alcohol, que sé que no es lo mismo, pero me parece que sirve como de espejo. El problema no es que vos consumas alcohol o que te tomes una cerveza, sino que vos que tengas una adicción al alcohol. Y la adicción al alcohol genera un montón de problemas en tu familia, en tu círculo cercano y en la sociedad. O sea, tenés países con grandes problemas de alcoholismo, no con drogas, y aún así tenés efectos tan jodidos como sociedades que son adictas a las drogas, pero no al alcohol. Entonces, el problema es la adicción, y yo creo que esas personas que sufren de adicciones, que no deja de ser personas con problemas de, si se quiere, de salud, o no sé, pero no es una cuestión policial, se beneficiarían muchísimo más de una sociedad y, si se quiere, de un Estado. Y lo digo yo, que no soy un estatista, ni mucho menos. O sea, si estoy planteando estas cosas, no es precisamente porque soy un rabioso estatista, ni mucho menos, pero creo que se beneficiaría de una sociedad y de un Estado más comprometido con atender a esas personas de manera integral y holística. Y no... O sea, el chico que está un sistema doblado en Los para atender Ángeles, al ser humano... ya lo vas a entender, claro. Estás a 2 pasos. No, ya lo vas a entender. No, pero digo, el chico que está doblado en Los Ángeles o en San Francisco por el fentanilo, no le cambia mucho la vida si meten preso a Maduro o no, sino si hay alguien en este mundo que se preocupa por él y lo ayuda a salir de esa situación y devolverlo una vida, a devolverle la vida. Eso también estoy seguro, sí. Pero es que justamente entonces, el problema nace de la falta de, como decía, falta de valores, falta de integración de las comunidades. Estamos en una sociedad que en este momento se ha promovido la hiperindividualización, y no lo han promovido justamente los sectores que uno diría más de derecha, más... O sea, ese es el problema que tienen hoy en día las izquierdas, que intentan analizar la hiperindividualización, pero lo intentan ver desde la óptica de que son las derechas las que lo han promovido, cuando en realidad sí ha sido dentro del mismo sistema capitalista, eso es verdad, pero lo han hecho izquierdas progresistas, izquierdas que tienen una visión de sectarizar todo, y a la vez dividir a todos, guetificar a todos, sociedades cada vez más guetificadas, más divididas, compartimentalizadas, los tuyos acá, los míos allá, los otros allá, y todos sin contacto, favorecidos encima con una intermediación de nuestras sociedades, en nuestras relaciones en este momento, que está las redes sociales, y unas redes sociales que, lejos de que en algún punto nos conectan con gente de todo el mundo, pero a la vez nos encierran también con gente de un mismo grupo, de mismas identidades, y nos encasillan en, bueno, ¿quién sos vos? Y lo mismo pasa cuando después van las estrategias de marketing, que son los que terminan haciendo negocio con las redes sociales. Y decís, bueno, ¿con qué grupo está identificada para hacer la publicidad segmentada, targetear a este grupo, a esta persona, etcétera, etcétera? Cada vez hay más información de la gente, cada vez hay más formas de segmentar a la gente, y de alguna manera esa segmentación que se hace a través de las redes sociales, que, insisto, son parte esencial de la forma en la que nos relacionamos hoy en día, o sea, componen y digitan la forma en la que nosotros absorbemos las cosas del mundo. Bueno, de alguna manera también digitan y programan a la persona, digitan y programan cómo esa persona reacciona o responde a distintos estímulos, y cómo esa persona se distribuye en su pensamiento. Y eso también es algo a atacar, así como también creo es una cuestión de valores también, a fin de cuentas, a la gente, y lo voy a decir de alguna manera también, digo, le falta Dios a la gente, pero realmente pues nuestras sociedades le falta Dios, le falta un anclaje, y no lo digo solamente desde una postura religiosa, sino también
desde un anclaje moral, desde un anclaje espiritual, de para qué está su vida, de necesitas otra cosa, añadirte otra cosa para completarte, o estás satisfecho con vos mismo, con lo que vos tenés, o sea, hay mucho trabajo no solamente psicológico, sino también espiritual que le falta a las sociedades. Por eso digo, esto que vos hablabas del enfoque holístico, me parece interesante porque también tiene que ver con devolverle la integración a las personas, no solamente con el Estado, con su mamá, con su papá, con su hermano, sino con algo espiritual, con un anclaje de para qué está acá, si está para estropearse el cuerpo o si está para cuidar su cuerpo, porque su cuerpo es un templo. Cuando vos pensás que tu cuerpo es un templo y que es un templo de Dios, por ejemplo, también lo voy a decir, digo, cuando vos tenés esa consideración, no pensás en machacarlo y destruirlo, porque estás atacando a tu Dios, estás atacando a tu integridad espiritual también. Entonces yo creo que también falta, digamos, un enfoque espiritual en las cuestiones que tienen que ver con las drogas. Sí, a ver, me quedo con lo que decías al principio, ¿no? De que vos pensás que toda esta cuestión de la sociedad, que un poco como podríamos decir, se está en un proceso de descomposición, ¿no? En parte por el capitalismo, pero en parte por las izquierdas y las narrativas. Y no somos zurdos. A mí me parece. Y no somos zurdos. A mí me parece que tiene más que ver con una cuestión, un subproducto de la modernidad y sobre todo de los avances tecnológicos. Fíjate que antes vos necesitabas para vivir sí o sí socializar. Si querías comprar, tenías que ir al supermercado. Si querías comprar comida, tenías que ir al supermercado. Para trabajar, tenías que ir o a la fábrica o a la oficina. Si querías divertirte, tenías que juntarte con amigos. O sea, tenías que salir y socializar. Y la digitalización, con todas las enormes ventajas que nos ofrece, hace de la socialización algo redundante, porque ahora podés pedirte comida online y te la dejan en la puerta y no hablas con nadie. Ir al súper lo mismo. Si querés divertirte, bueno, en internet tenés videos, memes, reels, short, tenés juegos que no necesitas jugar con nadie o jugar con gente que no la ves ni sabes quién son. Entonces, de pronto, todas esas necesidades que las satisfacíamos a través de interactuar con otras personas, ahora las podemos satisfacer sin necesidad de depender de nadie. Y te hago un comentario, porque justo vas ahora a profundizar un poquito más. Antes de que profundices, digo, un ejemplo que también me gusta de esto que vos mencionás es que vos decías, bueno, ahora podemos pedir comida así por repartidor, qué sé yo, pero también, por ejemplo, incluso cuando vas a un local, cada vez se intenta de que se digitalice más esa intermediación, que no tengas que interactuar casi con una persona, y el camino va a ser que en algún momento vos vayas, pidas así como pedís hoy en día en un McDonald's, que se ponen las pantallas para pedir, y después vayas y retires tu producto y listo. Grido, una heladería conocida de Argentina, por ejemplo, abrió unos locales que a mí me parecen espeluznantes por lo siguiente, porque vos tenés unas pantallas, es un lugar muy chiquitito, entrás, ponés la pantalla, pedís lo que pedís, y lo esperás y te aparece en un cosito, como si fuera, viste, en Nicolo, otra heladería común, pero ahí hay personas, pero están detrás de un vidrio, pero vos las ves a las personas, hablás con ellos, qué sé yo, no sé qué, pero te aparecen las cosas a través de una bandejita que te aparece para tu lado y del otro lado alguien la pone. Pero justamente al principio mucha gente decía, esta heladería no hay nadie, o sea, lo hacen una máquina que te rellena el coso, no sé qué, y no, en realidad hay como 3 empleados, pero que vos no los ves. O sea, pusieron una pared para que la gente no vea a la gente y se acostumbre a trabajar con la máquina y que algo le aparezca después ahí, mágicamente, sin pensar en que hay 3 o 4 o 5 personas del otro lado también. Y esas otras personas tampoco ven del todo a las personas que, bueno, sí, porque tendrán cámaras de seguridad, lo verán, pero digo, no hay una interacción. Había otro video que vi el otro día que estaba muy bueno, que hizo un chabón que entraba mostraba la interacción común, un poquito más de antes, digamos, de entrar a un local y que el tipo de la barra ahí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hace un tiempo que no te veo, no sé qué. El otro día, sin ir más lejos, acá en una feria de las que se hacen en la ciudad de Buenos Aires, que hay una verdulería, la señora nos decía, a mí y a mi señora, nos decía, hace mucho que no los veo, no sé qué.
esa interacción, ese tipo de interacción de que vos te conocés, hablás de una cosa, no boludeces, lo que sea, pero o sea, tratás con humanos, se está perdiendo por de repente mostraba en ese mismo local, esa publicidad mostraba de repente ese mismo chabón entrando después en un local gris, vacío, porque eso también tiene que ver con un síntoma de época. Hoy en día cada vez se hace todo más minimalista, todo con menos detalles, todo cada vez más se quiere homogeneizar más todo y encima se meten las pantallas. Y es como, bueno, pido esto por acá, lo pago, lo pagué yo, autoservicio, me pagué, papi, pum, pam, pam, y me fui. Y no tuve interacción con nadie. Y eso es nocivo también. Claro, pero bueno, pero tal vez es simplemente que tenemos que reinventar la forma de interactuar. O sea, yo, por ejemplo, esto es completamente anecdótico, pero yo en Argentina, cuando iba a comprar ropa, una de las cosas que detestaba, pero era una cosa que yo odio ir a comprar ropa. O sea, ya de por sí es una cosa que aborrezco y me da un embole, es toda una paja horrible. Pero para más Inri, detesto que venga el vendedor a preguntarme qué quiero y me traiga cosas, porque no me interesa, no estoy buscando ayuda ni su opinión, no me interesa la opinión de absolutamente nadie, quiero ver las cosas yo, comprar e irme, casi irme corriendo. Y en Argentina la mayoría de las tiendas tenían las vendedoras que venían y era una experiencia horrible para mí. Y acá en España, que están estas tiendas gigantescas en donde no hay nadie, para mí es un placer enorme porque no viene nadie. Entonces me tomo mi tiempo, veo, bueno, ni tan tranquilo porque quiero irme siempre rápido, pero no hablo con nadie. Entonces para mí es una cosa placentera el hecho de que no venga a interactuar nadie. Entonces para mí hay una tecnología que nos simplifica la vida, ¿no? Por ejemplo, comprar al supermercado. La verdad es que ir al supermercado es una recontra paja. Poder pedirlo desde la compu y que te lo traigan a tu casa es una cosa positiva. Para mí, yo estoy en desacuerdo. Ahora, ¿cómo hacemos? O sea, porque para mí, yo soy un militante reivindicador de todo lo que tenga que ver con socializar. Para mí, por ejemplo, la cuarentena, porque digo, todo tiene que ver con un síntoma de época, lo que estamos hablando, y de cómo la gente está cada vez más miserable, y quizás lo podamos ampliar en otro programa en el que hablemos específicamente de esto. Pero digo, a mí, por ejemplo, para mí la cuarentena ha hecho... Pero déjame terminar mi idea. Para mí, o sea, para mí es una ventaja. Ahora si querés diferir, pero en todo caso tenemos que encontrar nuevas formas y nuevos espacios y nuevas situaciones para socializar. Y creo que nos encontramos en ese momento de transición en donde hay una nueva tecnología que lo está cambiando todo y nos simplifica las cosas y hace que no necesitamos depender, si se quiere, materialmente de otros, pero la necesidad, si se quiere, antropológica, psicológica, además sigue estando. Entonces, ok, ya no te necesito para ir a hacer las compras, pero tenemos que buscar una nueva excusa para que nos encontremos porque psicológicamente sigo necesitando encontrarme con personas. ¿Se entiende? Y creo que todavía esa segunda parte todavía no la hemos encontrado y creo que por eso toda esa cuestión ha derivado en toda esta disparada de adicciones de todo tipo, entre ellos las drogas, que es el tema que estamos tratando. Pero digo, yo creo que todo esto que hablamos igual se conecta de alguna manera, porque estamos hablando de una pandemia de miserabilidad de la gente. Y yo creo que, a ver, sí, yo no creo que todo cambio sea malo, o sea, no estoy diciendo eso. No creo que todas estas cosas no generen otros cambios. De hecho, por ejemplo, me meto pequeño a esto que voy a decir, pero creo que también, por ejemplo, esto que hablamos de que hay un alzamiento de la conexión de la gente con la fe, que en los últimos años mucha gente se había perdido en su espiritualidad y que empieza a buscarla, no necesariamente en una religión, a veces también hace un sincretismo de religiones, que para mí también es malo, o sea, no termina sirviéndole a la persona porque es como un a la carta de agarro cualquier cosa y no tengo una identidad, no tengo el compromiso. Por mucha gente lo que le cuesta en esta sociedad en este momento es el compromiso. Entonces eligen, claro, las cosas en las que pueden elegir algunos libros y algunas cosas y leerse así de budismo y se ponen un Buda y se ponen también un símbolo de no sé qué religión y se ponen un coso de Zaraostra y tantas cosas. Y hacen un sincretismo de todo, pero no hay un compromiso, le temen al compromiso con una fe, con una religión. Bueno, ese es otro tema, para otro día. Pero sí creo que, por ejemplo, al faltar momentos de conexión con uno mismo y con los demás, mucha gente también vuelve a recurrir a la fe, vuelve de pasar de una modernidad en la que todo está acelerado y todo pasan un montón de cosas y se ha perdido la conexión del hombre con
la espiritualidad en un sentido amplio, ahora la gente se vuelve a conectar con la espiritualidad porque quiere también el compromiso con otra persona, quiere de vuelta el encuentro en la comunidad y demás. Pero bueno, no, lo que te decía antes es, digo, para mí hay cosas que han destruido mucho nuestras sociedades, o sea, por lo menos estamos viviendo un momento bisagra en el que estamos entre la miseria de vivir aislados y que se ha fomentado con esto que decíamos de la llegada de una tecnología nueva o una forma nueva de vincularnos que han sido las redes sociales y el avance de muchas tecnologías para tratar de al final alivianar ciertas cosas, decir, bueno, che, me puedo pedir una compra de supermercado y no tratar con nadie y qué sé yo, que no es que antes no se podía, pero capaz tenías más intermediación con alguna persona, llamabas por teléfono, alguna otra cosa. Pero creo que hace falta eso, o sea, la pandemia es como que ha roto eso y para mí el mundo es de la socialización. No lo digo en tu caso por vos, pero por ejemplo hay un conocido que me decía, a mí la pandemia me vino espectacular y yo estaba feliz de la vida porque no tenía que tratar con nadie, no iba a la universidad y yo era feliz haciendo las cosas en mi casa y qué sé yo. Pero es una persona profundamente antisocial esta, por ejemplo. Y yo me daba mucha rabia eso porque yo decía, no, justamente que terminen siendo felices mucha de esta gente que está en contra de la socialización, que no es tu caso, digo, hay mucha gente, a mí también me pasa a veces que me rompen las bolas en algún local, en alguna cosa, tengo conocidos que también le rompe la bola, dicen, no quiero ir a comprar esto, lo otro, o sea, pero digo, hay gente, digo, el mundo es para socializar, el mundo está hecho para que nos encontremos en comunidad, para que nos abracemos, para que nos entendamos. La sociedad se construyó, el pensamiento se construyó en base al encuentro con los demás. No existimos sin los demás. Entonces, esta cosa de que cada vez tenemos menos lugares en los que encontrarnos físicamente con el otro, a mí me da por las pelotas, me parece algo problemático. Y que también favorece a todo esto de que de repente no tengo gente alrededor o cada vez hay menos chances. Y eso para mí es parte de esto, de estos problemas que hay en el último tiempo. Sí, a ver, sin lugar a dudas hay un problema con respecto a lo que implica la modernidad, eso es indiscutible. Pero me parece pertinente retomar el tema original. Está conectado con esto, pero volvamos. Y si querés ya como para ir cerrando, redondeando la idea, sí, yo sigo sosteniendo lo que te dije antes, ¿no? O sea, lucha frontal contra las organizaciones criminales, que me parece que en muchos países no se ha hecho y que además ha habido, si se quiere, a partir de los 90 y ya mucho más fuerte en los 2000, toda esta narrativa de que el criminal es una víctima social y bla, 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 y entonces pues no hay que ser tan duro y demás, que creo que es un error, ¿no? O sea, eso ha derivado en una actitud muy permisiva que ha sido, va a ser sonárrima, pero ha sido muy nociva o dañina para la sociedad y sobre todo para las clases populares que han visto en sus barrios una delincuencia increyendo, porque no hay nadie que le ponga un parate. Se ve acá mucho, por ejemplo, acá en España la delincuencia ha crecido, todavía no es un problema tan grande como por ejemplo lo es en Latinoamérica, ni mucho menos, pero sí para los estándares europeos ha crecido. Entonces se habla mucho del tema de la inmigración y demás, pero yo como latino que vengo de Argentina y vi esta cuestión, cito nuevamente a Zaffaroni, ¿no? Esta cuestión zaffaroniana de darle a los delincuentes, ¿no? Bueno, no, pobre, le damos que salga... no pasa sí, nada. Del abolicionismo del sistema penal. Es el abolicionismo, sí. ¿no? Claro, no, me parece que el problema está ahí, ¿no? Por ejemplo, el año pasado, no me acuerdo si fue en Barcelona o en otra ciudad, un tipo marroquí que le robó el bolso a una señora, la señora se resistió y el tipo le pegó una trompada y la pateó en el piso y se lo llevó, ¿no? Y después lo detuvieron y el tipo tenía 19 detenciones por robo, ¿no? Entonces todos salieron, no, que los marroquíes y demás. Y obviamente ese tipo no debería estar acá y todo lo que ustedes quieran. Pero
el problema ahí más grave es que cómo es posible que alguien sea detenido 19 veces, sea de donde sea, y que no, o sea, el gran problema está ahí, ¿no? Entonces, eso está, y obviamente eso le ha dado mucha carta blanca a las organizaciones criminales, entre ellas la del narcotráfico, a que campen a sus anchas en muchas de nuestras sociedades, ¿no? Así que, reitero, me parece que hay que tener una lucha frontal, seria y con cojones, ¿no? Confrontativa. Quisiste usar una palabra en español para que no se olviden que tenés una pata en España. Pero de manera paralela, dado que la gente consume drogas y es algo que va a seguir ocurriendo. Mierda, es que hasta los animales se drogan. O sea, los delfines, no sé si sabés, pero lo vi. agarran los peces globos y los empujan. Entonces, igual, o sea, es muy interesante esa conducta, la de los delfines, porque aparte es uno de los animales que siempre se estudia que son más parecidos sus cuestiones cerebrales a los seres humanos, en el sentido que son súper inteligentes y que esas cuestiones que vos decís son sociales, son aprendidas, no son, digamos, de instinto, son, dependiendo de las comunidades, hay algunas que han aprendido esa costumbre que vos decís, en la que utilizan la droga, la toxina que larga el pez globo, lo pinchan, pero lo suficiente para no matarlo y para no intoxicarse. Lo suficiente como para tener una dosis y salir estupidizados ahí. Claro, por eso, entonces es una cosa que no es una exclusividad de los humanos, sino de muchas especies. Eso no desconoce. Obviamente. Pero los enormes problemas que la adicción a las drogas, como la adicción a todas las cosas, vuelvo a citar el caso del alcoholismo, porque me parece que es una cosa igual de terrible que tiene, y a esa gente hay que ayudarla. Y en sociedades en donde la asistencia a las personas con adicciones es tan paupérrima, porque lo cierto es que la asistencia pública, privada, social y demás a los adictos es muy mala y muy deficiente, ¿no? O sea, se gasta un huevo de guita en un montón de cosas, pero no en ayudar a la gente con esos problemas enormes en sociedades que tienen adictos a rolete. Mierda. Prefiero, y de nuevo desde una perspectiva pragmática, no ética, no moral, no porque me parece que es lo que está bien y lo más cool, sino porque me parece que lo más pragmático, dado el estado de situación. Che, ¿sabes qué? Prefiero que vendan chitrulo y farlopa en los kioscos y cobren impuestos altos para que esos impuestos sirvan para ayudar a la gente que tiene adicciones de verdad y está muy jodida por eso. ¿Entendés? Eso es lo que, y que las mafias y los Chapo Guzmán y los narcos Jalisco nueva generación, Pablo Escobar, Maduro y todos ellos se queden sin esos negocios, y obviamente eso no los va a hacer desaparecer, pero sí les va a sacar un negocio terrible. Esa es mi postura. Sí, perdón, termina. Sí, ya está con eso. Esa es mi postura y ya está. No, y a mí lo que me pasa es que, bueno, como te digo, a ver, primero lo que quisiera resaltar es, si me quiero fijar, porque estoy la verdad muy bien con el micrófono, pero no la quiero yetar. Se te escucha bien. Sí. No, digo, lo que a mí me pasa en principio es, yo soy una de esas personas que prefieren equivocarse a tener razón. Yo prefiero equivocarme con lo que yo estoy hablando, con lo que yo estoy diciendo, a tener razón con lo que yo estoy diciendo. El problema es que creo que, más allá de las cuestiones de valores, también si hablamos en un sentido práctico, la solución no está ahí. Y vos, por ejemplo, lo decías hace un rato, ¿no? ¿Quién va a tener para competirle, qué va a tener Maduro para competirle a Bayer, por ejemplo? Si se pone a fabricar drogas y demás. Y justamente ese es el problema para mí, que la legalización tampoco va a solucionar a la gente nefasta y perversa que utiliza esas redes para alimentar la miseria en la gente. Y yo creo que tanto Bayer como muchas otras compañías de las drogas legales, digamos, de las drogas que tienen que ver con la medicina o que están metidas en los alimentos o en lo que alimenta a nuestros alimentos, en las drogas que le ponen al ganado, digamos, y demás. Yo creo que muchas de esas empresas tienen a tipos mucho más nefastos a veces que los que están después en los carteles del narcotráfico ilegalizado. Hay muchos tipos metidos en el negocio de la droga legal, digamos, de las drogas legales, que son tremendamente nefastos y espantosos por doquier, y capaz mucho peores que Nicolás Maduro Moros o que el Chapo Guzmán.
Entonces, desde ese punto de vista, también me parece que es como legalizar y darle una negoción a esas personas. Como digo, muero en la mía, en lo que estoy diciendo, creo que hay que darle un combate, pero mucho más duro que el que se le ha dado ahora. Por ejemplo, esta reunión que van a tener el jefe de Estado Mayor Conjunto con muchos de los ministerios de defensa de la región de América, para mí es importantísima si se define una política de lucha contra el narco mucho más clara y mucho más dura que la que hubo hasta ahora. Y si tienen que rodar y masacrarse entre sí, incluso dentro de las fuerzas policiales, porque hay gente que tiene que rodarle las cabezas. Yo me acuerdo cuando Vidal, por ejemplo, que no es santa de mi devoción en muchas de sus políticas, María Vidal, que fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires, de Cambiemos, Juntos por el Cambio, una alianza en muchas cosas tibia, pero que ha tenido también cierta lucha contra las cúpulas criminales de la provincia de Buenos Aires y ha sacado a las cúpulas policiales en su momento, y que después, cuando vino Kicillof al poder, que ya lleva 2 mandatos, restituyó a esas mismas cúpulas nefastas que estaban entongadas con muchos criminales. Entonces, y que incluso, igual, ojo, también no son santos. En Cambiemos tienen a tipos que también tienen sus bandas criminales, pero van y atacan a otras. Entonces digo, está todo permeado, hay todo un entramado de corrupción, pero para mí no hay que renunciar al hecho de ir contra estos entramados criminales, porque le hacen mal a nuestras sociedades, porque el mal que le hacen a nuestras sociedades nunca va a parar, y no se soluciona con que decir, bueno, esa plata la vamos a cobrar y la va a tener el Estado y la conseguimos a la falopa en los kioscos, pero la vende Bayer, Bill Gates y no sé quién más. Para mí no es el camino. Sí creo que pueden haber algunas discusiones en torno a cuestiones como la marihuana, por ejemplo. Por eso dije, tiene que ver con también, primero, atacar un problema a la vez. Si se va a hacer una cosa como estas, habría que atacar un problema a la vez. Si se trata de la marihuana, como incluso Trump se ha mostrado en que ha rebajado ciertas cuestiones en lo criminal para la marihuana, me parece que puede ser posible ir discutiendo eso. Pero la marihuana ya de por sí tiene muchos problemas como para sumarle 20.000 otros más, por ejemplo. Entonces, primero, si lo quieren hacer como una prueba a lo de la marihuana, hagamos la prueba. Pero bueno. Sí, a ver, vos mencionabas esta reunión de los líderes de los altos mandos de las fuerzas militares, sí, del hemisferio occidental, o sea, del continente americano, para combatir contra las organizaciones narcotraficantes y demás, y a mí eso me parece perfecto, porque al final del día, como he dicho reiteradas veces acá, que vos les quites el negocio no va a hacer que esas organizaciones desaparezcan. O sea, hay un montón de otros negocios terriblemente oscuros, como el tráfico de personas, o sea, el tráfico de armas, un montón de otras cosas, secuestros, asaltos y un montón de cosas mucho más oscuras que van a seguir existiendo, que obviamente no porque haya un negocio ahí vamos a legalizar todo y que viva la pepa, por supuesto que no, porque hay cosas que sí son, o sea, que son inaceptables porque afectan a terceros y demás, por un montón de cosas. Y obviamente esas organizaciones criminales seguirán existiendo dedicadas a otras cosas y hay que lucharlas, pero me parece que si se les puede sacar eso, que a mi entender es principalmente la cuestión de las drogas, un problema de orden de salud y social, y no necesariamente tiene por qué serlo policial, me parece que sería lo ideal. Y cierro con esto ya, sí, para ir cerrando. Mi cuñada es policía allá en Argentina, y la cantidad de laburo que le lleva a los policías de Ushuaia, y ni me quiero imaginar de tantos otros lugares, estar capturando gente que vende chitrulo en las esquinas y demás, que son unos delincuentes de poca monta, teniendo en cuenta la sobrecarga enorme que tienen, o sea, y desviándose de atender y combatir delincuentes de verdad, gente jodida. O sea, también me parece que es una cosa pensar en lo sobreexplotados que están las fuerzas de seguridad en todo el mundo, no solo en Argentina, sino en todo el mundo.
y que puedan enfocar sus esfuerzos en combatir a los criminales de verdad y no, como por ejemplo acá en mi barrio pasaba que había un negrito que vendía crack o alguna mierda así. Y la cantidad de veces que lo detuvieron y lo largaron, la policía iba y venía y demás. Y a ver, que a mí no me gusta que estén fumándose una pipa acá en la vereda, en la calle de mi casa. Pero. Es que traen marginalidad. Justamente, Gaby. sí. Traen marginalidad. Sí, por supuesto. Y el problema con ese tipo es que en realidad no lo largan todas esas veces. Ese tipo tendría que haber. Estás vendiendo falopa, te agarramos una vez vendiendo falopa, te quedás 10 años y después no lo pensás más. Claro, pero de nuevo, si eso lo hubiese podido comprar bien regularizado en una esquina, en un local, en un estanco, acá ese tipo ni siquiera existiría, ¿entendés? Eso es lo que digo. Para mí los tienen que colgar a todos de una plaza. Todos, hasta el último. Todos los eslabones que se dedican a arruinar nuestras sociedades y traer esta miseria del narco, para mí los tienen que colgar a todos en una plaza. Directamente. Está buenísimo para la monetización esto. Así que nada, con esta idea tan holística, tan de reencuentro espiritual, tan humana, creo que podemos cerrar este lindo debate que hemos tenido hoy, a pesar de los fallos técnicos de mi querida cámara. Esperaré resolverlo en futuras iteraciones, por el amor de Cristo, porque ya no tengo pelo para que me saque canas verdes, pero si los tuviera. No, y te digo una cosa, Gaby, la verdad, yo siempre celebro y lo voy a siempre resaltar. Siempre lo voy a resaltar. Este canal se hace pensando en el debate, pensando en el choque de ideas. Es lo que nosotros queremos incentivar a la gente, a tener estas conversaciones. Justamente nosotros al principio del video quizás decíamos más de, intentar encontrar una solución. Más que encontrar una solución, empezar a encontrar, distintas posturas, discutirlas, traerlas. Como decía en su momento también Charlie Kirk, una persona que nosotros respetamos y que hemos hablado reiteradas veces, lo has hecho vos también acá cuando este canal era Un Elefante en la Sala, lo hemos hecho también en Sijuro, hablando de qué es lo que hay que hacer para solucionar las cosas, y Charlie Kirk siempre ha resaltado: las conversaciones se tienen que tener, el momento en el que se dejan de tener conversaciones es cuando las malas cosas pasan. Entonces, bienvenido sea. Yo creo que en muchas cosas, si bien tenemos muchas cosas parecidas, también hay muchas cosas en las que chocamos, y a mí eso me parece pero fantástico. Yo saqué hace poquito un video hablando loas de Trump, y vos lo vas a estar haciendo mierda hablando de lo de Groenlandia en el video que va a salir o antes o ahora, después del video, no sé bien cuándo va a ser la temporalidad. Y eso me parece eso me parece fantástico. Vos te reías hace un rato, decías, estábamos hablando con Flor, con tu esposa, estabas hablando de que era como que la línea editorial, ¿cómo era? Sí, un infarto cerebral. Pero para mí esa es la línea editorial. Esta es la línea editorial. Sí. Dos ideas, un corral, como ponés vos siempre en la descripción, en la descripción del canal y en la descripción de los videos. Dos ideas, un corral, y aquí nadie sale ileso y nos chocamos y nos matamos. Y son discusiones hermosas, porque no es tan sencillo, no se puede encasillar tan fácilmente, ni a vos me parece, ni el pensamiento que yo tengo me parece se puede encasillar tan fácilmente. Obviamente sí, a grandes rasgos podemos decir, vos tenés esta posición, yo tengo esta, pero tenemos matices en todo lo que vamos diciendo, y el que se sienta realmente a escucharlo encuentra los matices, que los puede encontrar incluso en ellos mismos y en otras personas si se pone a dialogar de estos temas. Bienvenido sea. Sí, seguro. Sí, es un poco la idea. Además, yo creo, como dije, ya lo descubrirás en el programa que grabé sobre Groenlandia, lo que más nos une son las cosas importantes, porque al final del día estas diferencias de ideas son nada, superficialidades. Lo importante es que compartimos valores y sobre todo que sos un gran amigo mío, así que luego de este hermoso momento donde nos tiramos flores, y como no lo hicimos a lo largo de todo el video porque somos bastante monguis, acuérdense de suscribir, dejar un like, poner la campanita y todas las cosas esas YouTube y seguirnos, que deberíamos haberlo dicho al principio. Y seguirnos en nuestra red, que yo siempre me confundo de decir la tuya no es just.sarti, es justsarti. No, es justsarti, pero bueno, la dejamos en la descripción. Y la mía, que es Agustín Maletti. Fíjense. Ajá, ahora las dejamos en la descripción de los videos. Síganos.
Y nada, espero que les haya gustado. Y bueno, nos vemos en la próxima. Que la próxima que hagamos los dos, pues será Agus quien traiga Seguro. el tema. Así que no mucho. ¿Hacemos el saludito? Gente. Saludos. No sé. Ah, bueno, no. Te tengo que convencer de hacerlo. Ya lo vamos a hacer juntos. La próxima. Bueno, si querés, hacelo vos. Bueno, nos vemos. Hasta la próxima.